Bienvenidos a otro programa de Evidencias, continuando con la serie que trata acerca de los orígenes. En esta ocasión estaremos hablando acerca del registro fósil y las eras geológicas. ¿Será que estas eras geológicas son tan antiguas como millones de años, según han sugerido algunos científicos naturalistas? ¿O será que este registro fósil es evidencia de alguna catástrofe, de algún evento cataclísmico, según lo presentan algunos científicos creacionistas? Acompáñenos en este programa de Evidencias. Los fósiles son huellas de organismos que vivieron hace mucho tiempo atrás. Pueden ser organismos vegetales, organismos animales o humanos. En este caso tenemos en piedra, aquí en el Museo de la Creación en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, varios ejemplos de algunos de estos fósiles. Algunos de ellos que vivieron hace mucho tiempo atrás. ¿Pero cuánto tiempo atrás? ¿Qué evidencias podemos mostrar acerca de su origen? ¿Cómo se formaron? ¿Qué son? ¿Y cuánto tiempo tienen? Para el mundo científico, el registro fósil es la acumulación colectiva de los artefactos que se han fosilizado en todo el mundo. Una serie de artefactos que se van recogiendo por los científicos en diferentes lugares del mundo y se va cronometrando y se va acomodando y se va datando y se va justificando todo el registro de cómo ha ido desarrollándose el sistema completo, el mundo, las rocas, el globo, el planeta y el universo. Y esa información se acumula y se le llama registro fósil. ¿Por qué? Porque tiene información científica que podemos utilizar para cronometrar específicamente de acuerdo a este registro fósil, de acuerdo a este elemento o a esta pieza obtenida. Podemos básicamente igualar, comprender, señalar a qué época o a qué era pertenece, y eso le llamamos un registro fósil. Específicamente, la columna geológica pertenece al Fanerozoico, una palabra que traducida del griego significa faneros, visible, y zoico, vida. Este periodo es compuesto por las eras que ya conocemos como el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Estas tres eras unidas forman entonces el Eón Fanerozoico, un segmento de rocas donde se encuentran fósiles de manera expresiva. Y esto es una realidad, no es algo imaginario. Existen millones, billones y toneladas de fósiles esparcidos por toda la superficie de la Tierra. Los organismos, una vez mueren, se descomponen de una forma rápida. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos propicios que hacen que un organismo sea preservado? ¿Qué es lo que sucede para que entonces varias de las características físicas puedan permanecer en hielo, piedra o algún material que pueda preservar la forma de ese material cuando estaba vivo? El proceso de fosilización ocurre por una muerte de un organismo y sus restos, generalmente restos duros, son modificados, los materiales que los componen, por materiales que provienen de la tierra. Es bien raro, es bien difícil tratar de explicar este concepto en elementos como la piel, como la corteza de un árbol, pero sí es bien fácil explicarlo en seres, organismos, animales, plantas que quedaron sepultadas sobre grandes extensiones de materiales geológicos que fueron congelados en la época de la glaciación, que fueron petrificados debido a la presencia de agua mineralizada y crearon estos elementos o estas huellas petrográficas de animales, elementos, árboles, plantas que estaban en ese pasado, en ese punto, debido a la alta mineralización del sistema. Para que un proceso de fosilización se dé bien, tiene que ocurrir un enterramiento rápido
evitando que ningún otro organismo que se alimenta de carroña dañe los restos del organismo que muere. También el enterramiento rápido provee o elimina la probabilidad de que haya mucho oxígeno, de que hayan bacterias que puedan descomponer la materia que se supone que uno quiere que se preserve. De esa manera el organismo tiene que morir y las condiciones para que sea protegido de la intemperie deben ocurrir de forma rápida, consistente, por ejemplo, con inundaciones o eventos de ese tipo. Una vez entonces los restos sólidos, que son los que más se preservan, están protegidos, ocurre un proceso de permineralización, donde los minerales naturales que componen, por ejemplo, los huesos, son sustituidos por minerales que vienen de la tierra. De esa manera, entonces, la misma forma que tenía el resto fósil original se mantiene, lo único que cambia su esencia al convertirse en algo sólido o en algo petrificado por lo general. Para que el organismo o el ser sea fosilizado, es necesario un rápido soterramiento. Cualquier ser que muera y que quede expuesto, ya sea en el agua o en la tierra en contacto con el aire, con el tiempo se deteriora. Los descomponedores, los necrófagos, terminan devorando los restos de estos seres. Entonces, muchos fósiles, un gran número, la mayoría, son encontrados en un grado de preservación casi perfecto. Esto demuestra que los procesos de fosilización que ocurrieron en el pasado y que generaron la columna geológica no están sucediendo en el presente. Hemos encontrado fósiles en variados contextos, ya sea en barro, ya sea en el hielo, en ámbar, en diferentes piedras, montañas, desiertos y valles. Pero cuando los fósiles son encontradas en columnas, entonces se comienzan a sugerir eras geológicas. ¿Qué relación tienen esos fósiles con las eras geológicas que en muchas ocasiones se han datado para miles o millones de años? Los registros fósiles comienzan básicamente desde que se comienza a trabajar con las famosas posibilidades de la búsqueda de edades cronológicas utilizando la metodología existente para esa época, que era radiación carbono 14, potasio de argón y los otros que ya previamente habíamos explicado. Estas metodologías básicamente dan el pie, dan la base para desarrollar ese primer registro fósil en esos años 1949, los años 1900. Comienzan ellos básicamente a empezar a datar información, a datar materiales recopilados en diferentes puntos del planeta, diferentes rocas y materiales, para comenzar a establecer ese registro fósil que va a dar la base y el sustento para esa historia geológica del planeta. La importancia del estudio de los fósiles estriba en que te permite tener como un tipo de película, una idea generalizada de los organismos que han estado viviendo en un lugar dado a través del tiempo. Es como decir, si uno construye una casa en los restos de la casa que estaba anteriormente y luego se construye una tercera casa sobre los restos de la segunda, pues en esencia cuando años después uno venga a hacer excavaciones, los restos que más superficialmente va a encontrar son los de las casas más recientes y los restos que encuentre mucho más profundos son los de la casa más antigua. De esa misma manera los organismos, según van existiendo, van muriendo y son sepultados, van generando una secuencia cronológica que uno puede interpretar que los organismos en las capas más profundas existieron primero que los organismos en las capas más superficiales. Y se hace entonces un tipo de relación desde el punto de vista cronológico, estableciendo quiénes estuvieron primero y quiénes estuvieron segundo. Luego se fueron estableciendo nombres a los diferentes periodos, etapas que coincidían ciertos eventos específicos en esa porción de tiempo. Y por ejemplo, en las eras son distintas etapas en la evolución geológica donde detallan específicamente ciertos eventos ocurridos durante ese periodo y que tienen unas edades cronológicas definidas para ese periodo. El resultado de un proceso de fosilización prolongado por muchos miles de años da como resultado, y valga la redundancia, lo que llamamos columna geológica, que es un registro de toda la vida a lo largo de las épocas de la existencia del planeta. Eso entonces establece o da luz a explicar de manera histórica los organismos que han estado surgiendo y los cambios
que supuestamente han ido moviéndose de un grupo a otro. Por ejemplo, la evolución establece que lo primero que existió en términos de organismos multicelulares pues fueron invertebrados, y después de eso entonces surgen las clases de vertebrados, donde por ejemplo el orden lógico establece que primero estaban los peces, luego estaban los anfibios, luego están los reptiles, luego las aves y luego los mamíferos. Y el registro fósil aparentemente valida esa secuencia de eventos, donde en las capas superiores encontramos evidencia de mamíferos y aves, y en las capas inferiores encontramos evidencia de reptiles o anfibios o peces, que son las clases que surgieron originalmente. La primera era es lo que se conoce como la era precámbrica. Esa era la más antigua, tenía aproximadamente 30 millones de años y está datada básicamente en cualquier literatura geológica que usted coincida, que usted consiga y que usted pueda interpretar lo que ocurrió en ese momento. Esta época abarca todos los tiempos anteriores, al primario y al terreno que corresponde a la deposición de esos materiales. Era lo primero que ocurrió, era la primera etapa que teníamos para poder empezar a dar idea de la edad y la cronología de los diferentes eventos geológicos. La segunda era la paleozoica. Esta empezó aproximadamente hace unos 750 millones de años y terminó hace unos 250 millones de años. Ahí comienza la evolución de la vida. Se pueden encontrar restos de fósiles y podemos encontrar algunos estratos de roca que se pudieron datar con algunas épocas y fechas de aproximadamente 750 a 250 millones de años. Luego de eso tenemos la época o la era mesozoica. Esa era mesozoica era bien importante porque ahí entonces comienza a tenerse básicamente evidencia cronológica de la vida de los aves, de los reptiles, de los mamíferos que aparecían en la corteza de la Tierra. Ahí comenzaron esos primeros organismos unicelulares, comenzaron a dividirse creando multicelulares y creando eventualmente toda la escala evolutiva de todos los animales que tenemos. Dentro de la teoría naturista, podemos ver básicamente que la última época que tenemos dentro de la escala evolutiva es la Cenozoica. Básicamente la más fácil de explicar dentro del proceso geológico de nuestro sistema. Ella comenzó hace unos 65 millones de años y básicamente llega hasta nuestros días, hasta el periodo reciente. Y esta básicamente encontramos las últimas deposiciones de materiales en la litosfera, en la corteza terrestre, sedimento y la exposición de algunas rocas volcánicas. Básicamente, esto es lo que conocemos nosotros como la escala geológica, donde se detalla básicamente la cronología de todos los eventos de acuerdo a los resultados de estas radiometrías y estos procesos científicos que explican la edad de los procesos y explican la edad básicamente de las rocas y de todo lo que ocurrió en la corteza. Y esto es básicamente la teoría naturista. La geología nos presenta diferentes interpretaciones sobre los fósiles que se han encontrado en la columna geológica. Vemos eras que en muchas ocasiones se han datado por miles o millones de años. ¿Cómo nosotros podemos comparar esto con el relato bíblico? Acompáñanos después de esta pausa para escuchar conclusiones que tienen que ver con las eras geológicas en relación a la Biblia. Regresamos aquí al Museo de la Creación, donde tenemos una amplia colección de fósiles, las cuales pueden ser interpretadas por naturalistas como pertenecientes a eras muy largas. Pero realmente, si estudiamos la Biblia, ¿cómo podemos interpretar estas fósiles? El registro fósil es una de las evidencias más importantes para la teoría de la evolución de las especies, porque da un tipo de historia cronológica de cómo las especies se han ido moviendo. Ahora, una de las cosas que el registro presenta son los cambios que se dan entre un grupo, digamos entre reptiles y aves, o entre anfibios y reptiles, que les permiten estar más capacitados o estar mejor preparados para sobrevivir en el ambiente. El registro fósil es interpretado por la cosmovisión evolucionista como etapas evolutivas.
Si hay, por ejemplo, un fósil que está en el Paleozoico y existen otros tipos de fósiles en el Mesozoico que están un poco más arriba, serían estos más recientes. Entonces, de esa forma, los paleontólogos y geólogos evolucionistas buscan asociar esa secuencia, esa disposición, a etapas evolutivas. Los que están abajo son precursores de los que están arriba, que por medio de procesos macroevolutivos y microevolutivos, los geólogos buscan explicar cómo esos seres se van transformando en otros con el transcurrir del tiempo. Obviamente en procesos extremadamente lentos con duración de millones, de decenas, de centenas de millones de años. Para nosotros los científicos, básicamente, esto es como un compendio ahora básicamente de la teoría y todos los esfuerzos que se han hecho para poder datar la Tierra, la edad cronológica de la Tierra. Primeramente, empezamos con los métodos radiológicos. Determinamos la edad cronológica de los eventos, las rocas, los minerales, los fósiles encontrados, y básicamente esto nos ayuda a levantar y armar un registro radiológico, un registro donde podemos determinar exactamente dónde nos encontramos, qué edad cronológica tiene cada evento, y podemos armar una secuencia de eventos hasta nuestros tiempos presentes. Básicamente tenemos la edad, tenemos el registro, tenemos la metodología, y esto lo que hace es un compendio de información que levantan básicamente el sustento de las famosas épocas geológicas o edades geológicas que están documentadas en toda nuestra literatura científica. Pero también se supone que como el registro ha ocurrido a lo largo de mucho tiempo, pues podamos tener evidencia de cada uno de esos cambios entre una clase y la otra. Y eso ha representado en muchas ocasiones un problema para la teoría de la evolución, porque los llamados eslabones perdidos, que serían evidencia fósil de un organismo intermediario entre una clase y otra, no se encuentran. Uno de los máximos defensores de este registro, que era Darwin, decía que en el momento en que esos eslabones perdidos aparecieran, la teoría de la evolución no tendría ningún tipo de cuestionamiento. Y no se ha dado hasta el momento la evidencia o la aparición de ninguno de esos eslabones perdidos. Por otro lado, se han encontrado organismos que están vivos todavía y que tienen características de dos clases evolutivas, o sea, serían lo que llamaríamos un fósil vivo, un organismo que se supone que estuviera extinto porque da evidencia de cómo una clase cambió a la otra desde el punto de vista naturalista o evolutivo, pero sin embargo no se ha extinguido. Así que lo que se esperaba encontrar en la columna geológica se está encontrando en muchos casos vivos todavía y no fosilizados. Pero tenemos otro problema. Cuando vamos a datar la edad cronológica de los fósiles, podemos levantar un fósil, hacerle una prueba del sistema radiológico que tenemos típicamente y podemos encontrar una edad relativa o una edad de acuerdo a la escala geológica donde se encuentra ese tipo de ser o ese tipo de organismo en ese momento cronológico. Pero al levantar ese fósil, levantar esa especie y buscar históricamente cuál ha sido la propagación de la vida, en qué ambiente se ha formado, en qué sistema él milita o popula típicamente, podemos encontrar entonces que la edad cronológica de este fósil no fueron 350 millones de años y sí posiblemente pudo haber sido 2000 años o 3000 años. Y entonces esto entra en una contradicción en las teorías tanto naturistas como las teorías creacionistas, donde la diferencia estriba en los métodos y la forma como podemos determinar exactamente la edad correcta del fósil o de la roca. ¿Qué evidencias pudiéramos tener para correlacionar el relato bíblico con lo que vemos en el registro fósil? ¿Cómo podemos interpretar estos eventos que evidentemente fueron catastróficos con lo que encontramos en la Biblia? Para nosotros los científicos, hacer un análisis de búsqueda de información que nos lleve a interpretar la edad cronológica de todos los eventos utilizando la metodología científica de radiación carbono 14 o radiología, básicamente podemos tener una serie de información la cual nos ayuda a interpretar unas edades. Pero al tener unas deficiencias científicas, al tener unos fallos científicos en el proceso, los cuales no nos dan una certeza, básicamente esto lo que abona es a la contradicción, a la divergencia entre la teoría creacionista
y la teoría evolucionista. Estas dos teorías básicamente divergen de acuerdo a la forma y la edad cronológica de los diferentes eventos que han ocurrido en nuestro sistema. El relato cronológico que encontramos en la columna geológica no tiene muchos problemas con respecto al relato que encontramos en Génesis en cuanto a los organismos que fueron creados. Hay evidencia de los organismos que se mencionan en el Génesis como que fueron creados en la columna geológica. El enterramiento rápido, que es lo que se necesita para que una fosilización se pueda generar de manera efectiva, también puede ser explicado con el relato bíblico del diluvio. Las dimensiones globales del diluvio explican muy bien el que la columna geológica también se encuentra en todo el planeta. O sea que resulta de un evento catastrófico a nivel global. De la misma manera que la ciencia naturalista tiene problemas con que no han encontrado eslabones perdidos en la columna geológica, pues los creacionistas también tienen problemas en que no se ha encontrado evidencia de seres humanos fosilizados unidos a fósiles de organismos inferiores, como debiera ser si fueron creados al mismo tiempo. El proceso de fosilización que sucedió en el pasado no lo veo suceder hoy. O sea, ¿será que en algún lugar de la Tierra, ya sea en la superficie, en la Tierra, más difícil, o ya sea en el fondo de un lago o de un océano, está ocurriendo algún tipo de deposición y preservación de animales que un día se convertirán en fósiles? Yo no lo veo posible. Por ejemplo, en el mar, aunque sea en el fondo del mar, antes de que algunos seres mueran, ya son devorados. Y algunos que acaban muriendo, al ser depositados, los necrófilos y los descomponedores desaparecen con el resto, dejando apenas las partes más duras. Y hoy encontramos muchos fósiles con las partes blandas preservadas y fosilizadas. Entonces, de alguna forma, al analizar la columna geológica y el registro fósil, no consigo imaginar que algo que esté sucediendo hoy desencamine después de millones de años en una nueva columna geológica con nuevos fósiles. El creacionismo posee dentro de su contexto una explicación muy coherente para una gran catástrofe. Como geólogo he encontrado varias evidencias científicas de una catástrofe geológica de proporciones globales. Entonces, dentro de ese contexto, los fósiles no representan etapas evolutivas, pero sí niveles de rápido soterramiento. Lo cierto es que las colecciones de fósiles son fascinantes. La variedad de las mismas, sus colores, lo impresionante de algunas que son muy pequeñas con las que son colosales. Pero esas conclusiones son problemáticas para el estudio de las Escrituras. Evidentemente no. Podemos ver a través del cataclismo, del diluvio, que fue mucho más que mucha lluvia. Estamos hablando de volcanes, estamos hablando de aluvios, hablamos acerca de épocas glaciares inclusive cuando hablamos acerca del diluvio y sus efectos. Todos estos contribuyeron a la formación de fósiles. Algunas de estas se formaron con piedras, con barro, con nieve, otras en plantas en las cuales pudieron atrapar algunos de estos insectos o algunas hojas que fueron preservadas en el ámbar hasta nuestros días. Lejos de estar escritas sobre piedra, estas conclusiones de los científicos naturalistas, hay a veces más preguntas que respuestas. El pararse frente al Cañón de Colorado y ver esa columna geológica en la cual, en la interpretación naturalista, veríamos en algunos momentos dados desaparecer millones de años por el seguimiento de cada una de estas eras que se supone que quedara una sobre la otra. Pero ahora vemos entonces evidencias de un cataclismo, según lo describe la palabra de Dios. Y si realmente la Biblia es una fuente de información válida, entonces, ¿por qué no la estudiamos más profundamente? Te invito a que me escribas a través del correo electrónico o el blog para poder interactuar y poder conocer más acerca de la palabra de Dios. Y de esta manera concluimos este programa de hoy. Espero que me acompañes en el próximo programa que hablaremos acerca de los dinosaurios, aquí en Evidencias.